Darío Pereira, Elisa Coronel, Jesús Oscar Irena Lobo, Juanita Elvira Díaz, Mario Romero, María Cristina Díaz, Ángel Maldonado, Edmundo Ledesma, Inés Díaz, Evaristo Castro, Andrés García, Rosa García, difunto de la familia Pueblo, Lorenzo Jesús Villafañe, José Luis, Silvia Rosario y Agustín Villafañe, María Macías, Miguel Ángel Cerezo, Lidia Tobar, difunto de la familia Aguilar, difunto de la familia Mercado, difunto de la familia Luna, difunto de la familia Villafañe, difunto de la familia Díaz, Alma del Purgatorio, Horacio Ticial Costa Novenario, Juan Oscar Rearte Novenario, Emma de Maldonado, Daniel Morales, Mónica Ormeño Aniversario, Devine Herrera, Eloy Sotomayor, Víctor Carlos y Eloy Sotomayor, Sabina Villafañe, Pedro Guerrero, hermano Guerrero, Felipe Bazán, Vicente y Elisa Casino, María Laureana Olmo y Juárez, Laura Olmo, César Estrada, Fernando Juárez, Pastora Cuello, Diego Palomares, Mario Olmo, Vanessa Castro, Inocencio Herrera, Julia Callizo, Jorge Herrera, difunto de Tomás Gaitán, Rubén Luna, Pedro Soria, Francisco Asís, Jesús Cayón, Isaac Gaitán, Alberto Bolillo, Lelia Moyano, Nicolás Chío, Sosa Chío, Claudia Estrada, Nicolás Estrada, Alberto Chío. Carmen y Jorge Navarro, Hugo y Federico Valdés, Rosa y Adriana Navarro, María e Isabel, Arturo y Rosa Brizuela, María y Arturo Fusilli, Abel Vichy, Alfredo y Salomé Rodríguez, Ana de Zulema La Rosa, Esterquilio Martínez, José Nicolás Maldonado, hermana Inés Fisi, hermana Águeda Zavala, Elia Mercedes de Vargas, Juan y Julio Vargas, difunto de la familia La Rosa, difunto de la familia Martínez, Aurora Iribarren de Bazán, difunto de la familia Moreta, difunto de la familia Díaz, difunto de la familia Lemos.
Hermanos, seguimos pidiéndole a nuestra Madre y Patrona por todas nuestras necesidades. Este tiempo de Adviento está marcado por la esperanza atenta y vigilante, porque viene el Señor. La liturgia de hoy nos llama a producir frutos dignos de penitencia y conversión. La Eucaristía que nos preparamos a celebrar es el lugar de la espera y la presencia del Señor, que hoy nos reúne y nos va renovando desde adentro. Nos ponemos de pie y cantamos Cristo joven. Muy buenas tardes. Nos reunimos hoy en torno a la mesa del Señor para celebrar este segundo domingo de Adviento, también el tercer día de la novena de la Inmaculada Virgen María, y también para dar la bienvenida en nuestra comunidad, en nuestra familia de fe, a tres hermanitos nuestros. Y ahora, después de la lectura, vamos a hacer el bautismo y recibirlos. Ya los presentaremos en sociedad, para decirlo de alguna manera, pero con la alegría de que nuestra familia de hijos e hijas de Dios sigue creciendo y sigue, pues de alguna manera, aumentando la vida. Y la vida es lo que celebramos en torno al altar, y en este tiempo en que justamente empezamos a hacer memoria de esta decisión de Dios de mezclarse definitivamente con la vida humana, de compartir con nosotros nuestro destino humano. Por eso nos alegramos de estar reunidos en su nombre, que es el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Jesús, nuestro Salvador, esté con todos y cada uno de nosotros. Como tenemos estos tres bautismos, vamos ahora a saltearnos el pedido de perdón, porque lo vamos a hacer después durante la celebración del bautismo. Así que oremos. Padre bondadoso y rico en misericordia, que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo que viene a nosotros, para que, guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar siempre de su compañía. Por nuestro Señor, hermano y amigo Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y ama contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El profeta anuncia la llegada de un futuro descendiente de la casa de David, lleno de dones del Espíritu Santo. Lectura del libro de Isaías. Saldrá una rama del tronco del tercer y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor al Señor, y de las
inspirará el temor del Señor y no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con la justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca, con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá su cabeza. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará sobre el cabrito. El ternero y el cachorro de león pasearán juntos. Un niño pequeño lo conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía. Sus crías se recostarán juntas y el león comerá la paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de las cobras. En la cueva de la víbora meterá la mano. El niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en todas mis montañas santas, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz del Jesé se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo suplica por el Mesías que hay que vengar. Respondemos, porque sus días florezca la justicia. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Respondemos, Que en sus días florezca la justicia. que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Respondemos, Que en sus días florezca la justicia. porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Respondemos, Que en sus días florezca la justicia. que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Respondemos, Que en sus días florezca la justicia. San Pablo nos exhorta a tener una actitud abierta y receptiva hacia todos, a ejemplo de Jesús, que vino para todos los hombres, sin distinción entre judíos y paganos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que por un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios, porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice: yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan el Bautista, con frenético estilo, pide la conversión para preparar el camino del Señor. Nos ponemos de pie y cantamos Aleluya.
está con ustedes. Con tu espíritu. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según la narra San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuello, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Esta es la palabra del Señor. Jesús. Las lecturas de hoy nos llaman a preparar el camino y nos prometen un futuro de esperanza, aunque parece tan duro el discurso de Juan el Bautista. Pero vamos a llegar a Juan. Vamos despacito primero por el lado del profeta Isaías, que nos habla de un futuro provisorio. Es un texto que se cree que en realidad no fue el profeta Isaías el que lo escribió, porque el libro del profeta Isaías tiene una historia muy compleja que debe haberse tardado en ser escrito por lo menos unos 70 años, para que se den una idea. Se cree más bien que fue una comunidad de profetas que habían surgido del discipulado de los discípulos de Isaías, y nos encontramos, de hecho, en lo que uno ve cuando lee todo el texto de Isaías, algo parecido pasa con el profeta Jeremías. Se da cuenta que al principio el libro nos habla de una situación en Israel donde los poderosos se han apropiado de su pueblo, del pueblo de Dios, y lo explotan y viven en la injusticia y adoran además a dioses extraños. Y entonces Isaías proclama o muestra, lee el presente. Los profetas no hablan del futuro directamente, a veces nos dan alguna señal, sino lo que hacen es leer el presente y ve Isaías un presente donde la voluntad de Dios es permanentemente violada por poderosos que han despreciado al pueblo de Dios y han sometido a una situación insostenible a los pobres de Israel, como los llama en algún momento él y otros profetas. Y las últimas partes del libro, que no necesariamente son los últimos capítulos, porque la construcción del libro tiene a veces textos que son más modernos mezclados con algunos más antiguos, pero lo último que es escrito, no tanto digo lo último que leemos en el libro, si lo seguimos, está ya situado en el exilio del pueblo de Israel que ha sido llevado a Babilonia. Y el pueblo allí
empieza a reconocer su falta, pero empieza también a extrañar la tierra que los habían obligado a dejar y empiezan de alguna manera, a dudar de las promesas de Dios, de que Dios cumpla sus promesas. Isaías, como también Jeremías, se toman el trabajo justamente de decirle al pueblo que una vez que esta, entre comillas, purificación se termine, van a volver a una tierra en donde reinará la paz y reinará la justicia, suponiendo que el pueblo ha aprendido de sus pecados pasados. Isaías no sabe cómo va a ser ese futuro. Entonces recurre a estas figuras que acabamos de escuchar, a estas imágenes que nos hablan de un mundo idílico donde todo está en paz, donde, por ejemplo, el buey pacerá con el buey, perdón, el león pacerá con el buey, donde el niño podrá meter la mano en la cueva de la serpiente, no será mordido, es decir, algo que sabemos que en la vida natural no se da, pero que de alguna manera lo propone Isaías como un llamado a la esperanza, pero al mismo tiempo también como una tarea, diciéndoles cuando vuelvan a Israel, que algún día volverán, porque Dios es fiel a su promesa, hay que vivir de esta otra manera. No pueden volver a vivir en un país en el que se supone que tienen que vivir como hermanos y donde algunos se creen los dueños de la vida de otros. Hay palabras muy fuertes del profeta Isaías que las vamos a leer seguramente, no seguramente, con seguridad, se los puedo garantizar, en el comienzo del tiempo de la Cuaresma, donde precisamente Isaías, por ejemplo, dice: el ayuno que yo quiero no es que anden ahí con cara de hambre, haciendo penitencias corporales y visibles para que todos lo vean, sino que el ayuno que yo quiero es que devuelvan la justicia a mi pueblo, ¿no? Aquí ya eso, esa amenaza, esa catástrofe que preveía Isaías que iba a suceder porque no se había cumplido con la ley de Dios y por lo tanto en algún momento no iba a haber más remedio en un pueblo que había perdido la unidad, de que viniera algún señor más poderoso y se los fagocitara, ¿no? Y aquí por el otro lado lo que nos hace es otra cosa. Dice: ya pasó aquello, ya pasaron el tiempo de la penitencia. Ahora prepárense porque hay que volver a la tierra prometida. Y ahí van a tener que vivir de esta manera. En la paz, en la justicia, en la solidaridad y sobre todo en la fraternidad. Aprender a vivir de nuevo como hermanos. En el Evangelio nos encontramos con una figura muy peculiar, que es la de Juan el Bautista. Porque nosotros tenemos a Juan el Bautista en el Evangelio. Sin embargo, Juan el Bautista se quedó, podríamos decir, en la puerta de afuera, del lado afuera de la puerta. Está todavía en el espíritu del Antiguo Testamento. Es decir, es el último de los profetas, el último en anunciar una promesa, pero que Isaías, en la situación otra vez que estaba viviendo su pueblo, perdón, no Isaías, Juan el Bautista, ve la necesidad de una penitencia muy fuerte antes de que vuelva a suceder algo como lo que pasó en los tiempos de Isaías y de Jeremías. Y si uno contrasta el mensaje de Isaías con el mensaje de Jesús, parecen bastante distintos. Porque Isaías, Jesús en algún momento también se enfrenta con los fariseos y le dice palabras casi tan fuertes como las de Juan, ¿no? Raza de víboras. Pero Juan anuncia
y aquí se contradice de alguna manera con Isaías, anuncia la venida del Salvador como la venida de un juez que viene a castigar. Isaías, por el contrario, anunciaba la venida de un rey descendiente de David que iba a llevar a su esplendor el pueblo de Israel, volviendo a ser que vivieran como hermanos. Juan es una figura que de alguna manera asusta. Y por eso decimos, se quedó del lado de atrás, diríamos, de la puerta. Porque no llegó a escuchar en plenitud la buena noticia de aquel que sí sabía que iba a venir, porque veía el presente y sabía en este tiempo, si no interviene Dios, si no cumple sus promesas, esto, como decimos nosotros, se va al bombo. Y nos invita, él dice, reconoce el límite de su propia enseñanza, con la validez del llamado a la conversión, palabra que alguna vez hemos hablado, que significa cambiar nuestra forma de ver las cosas y juntar nuestra mirada con la mirada de Dios, aprender a ver el mundo como lo ve Dios. Eso significa la conversión. Con de juntar, versión viene de verso, pero no del verso de la poesía, sino de una antigua palabra que ya no se usa en castellano, pero que viene del latín. Usamos la versión latina, curiosamente. Cuando juega, por ejemplo, Boca y River, ¿qué decimos? Juega Boca versus, exactamente. Era una antigua alocución en castellano, ¿no? Decir, por ejemplo, cuando nos ponían en penitencia cuando éramos chicos, ya mi mamá no lo decía, pero antiguamente nosotros decimos de cara a la pared, verso a la pared. Entonces, conversión significa juntar la mirada, la cara, mirar. Juan nos invita a eso. No es que no tengamos que hacer penitencia, como decía Juan, pero tenemos que tener una mirada como la mirada de Jesús, que es una mirada donde apostaba más que al castigo, al perdón. Más que a la desesperanza, a la capacidad de esperar y a la alegría de esperar el perdón y la misericordia de Dios. Y este que llega viene a dar vuelta a las cosas. Viene, lo vamos a celebrar en un par de semanas. Ya nos quedan, estamos a, ¿qué fecha es hoy? 3. 20 días, 22 días, 21 días. Vamos a celebrar la Navidad. Como esta llegada de la promesa de Dios que se dio en Jesús, desde la cual ya Dios no retira ese cumplimiento de la promesa. No nos retira su perdón. No nos amenaza ya con un castigo, sino que nos invita a abrir las puertas de nuestro corazón y las ventanas de nuestra alma para que entre esta luz que nos anunciaba. Un llamado a la esperanza. Y en este tiempo de esperanza, que es el Adviento, vamos a celebrar que nuestra esperanza se sigue manifestando, y lo vamos a hacer celebrando estos 3 bautismos. Me dijeron que tengo 2 nenas y un nene. Aquí un nene y aquí 2 nenas. ¿No es él? No es ella. Ah, ese es un varón. ¿Y ella es la nena entonces? Tampoco. Me dijeron mal entonces. 2 nenes y una nena. ¿Cómo se llama la nena? Yo digo, miren, yo ya tendría que saber, pero no lo pregunté. ¿Por qué? Porque es importante que lo pregunte ahora. ¿Y por qué pregunto el nombre? Es una parte del rito de bautismo preguntar el nombre. No es porque no lo sepa, aunque no lo sepa, sino porque, como me decía mi abuela era mi casi padrina, porque mi abuelo era mi padrino, no mi madrina. Y cuando yo estaba por entrar de religioso en esa época, ya no, pero antes se nos cambiaba el nombre. Es decir, yo me llamo Guillermo porque me bautizaron Guillermo y cuando entré a la orden me
dejaron el nombre. Pero antes a lo mejor lo hubieran puesto Cucufato. No se rían porque hay un santo Cucufato. Nombre raro, pero existe. Bueno, me dice mi abuela, no dejes que te cambien el nombre, porque con ese nombre te bautizamos y con ese nombre te conoce Dios hasta toda la eternidad. Y con los nombres que estas niñas y niños y niñas vamos a bautizarlos ahora, es el nombre con que los van a conocer, los conocen ya los papás, ¿no? Los abuelos, donde la comunidad los va a reconocer con ese nombre, pero sobre todo con este nombre que hoy les ponemos a estos niños, los va a conocer Dios por toda la eternidad. Por eso, ¿qué nombre le han puesto a esta niña? ¿Escucharon ustedes? Guadalupe es el segundo nombre. Dayana. ¿Cómo? Cailiana. Mejor no pregunto de dónde sacaron ese nombre. Bueno, por suerte no le pusieron Cherezada. Espero que no haya ningún Onur por acá. Otro día les cuento la historia de cómo saber la edad de alguien a partir de los nombres. Porque los nombres, la costumbre de los nombres ha cambiado. En alguna época, seguro que algunos de los que están por acá, los papás miraban el calendario para ver el santo, ¿no? Y después uno empezó a ver, este nació en la época de las telenovelas colombianas y este otro en el de las mexicanas, ¿no? Las novelas colombianas tenían dos nombres con She, Jonathan, Jessica, ¿no? Un día una amiga mía, me dice, conocí una religiosa, una monja, me dice, yo me llamo Jezabel. Y le digo, tu mamá sabía que era Jezabel, pero bueno, vamos a dejar la historia de Jezabel, va a dar mujer en la Biblia y se van a enterar por qué le pregunté eso. ¿No? Este niño, ¿cómo se llama? Milan. Ese es un nombre eslavo, Milan. Viene de los países, no tan eslavo, pero viene de la zona de lo que era la antigua Yugoslavia. Milan Alexander, pero bien. No, yo voy a pedir que me cambien el documento y me pongan William. O Wilhelm. Ese suena más lindo. Alejandro. Hay un San Alejandro, vamos a usarlo con el nombre que me han puesto de Alexander. Pero déjenme que diga que se me complica la vida. Y este niño que duerme tan plácidamente, ¿qué nombre le han puesto? Ignacio Augusto. O sea, un nombre castellano. Bueno, está muy bien. A mi papá le habían puesto un nombre griego como Alexander, el segundo, ¿no? Y el primero se lo pusieron en español, que era Roberto, que es un nombre de origen alemán. No sé por qué, porque de alemán no tenemos nada, ¿no? Pero bueno, estos niños con estos nombres, con los que los papás los van a llamar durante toda la vida, y sus amigos, y sus hermanos, y sus primos, y sus tíos, con ese mismo nombre los está esperando estar amigos, con los tiene ya guardados en su corazón. Y yo les tengo que preguntar ahora, ¿qué cosa piden para Ignacio Augusto? Augusto, nombre de emperador. Alexander también, nombre de emperador, Alejandro Magno. ¿Qué piden para Ignacio Augusto, Milan Alexander y Cailiana Guadalupe? Eso por lo menos tiene de patrona la Virgen de Guadalupe. ¿De dónde salió el nombre Cailiana? Explíquenme. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Te gustó para ponerlo? Seguro. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Cómo? De internet. El internet, no va a volver loco. ¿Qué piden entonces para Ignacio Augusto, Milan Alexander y Cailiana Guadalupe? ¿Qué piden?
que Dios esté presente en su vida. ¿Qué más pide? Ah, menos mal. Si no llamaban media vuelta increíble. El bautismo, que es la forma que Dios se hace presente en nuestra vida. En el bautismo Dios nos hace sus hijos y sus hijas. Hoy estos tres niños van a ser una hijita y dos hijitos nuevos de Jesús, perdón, del Padre y hermanos de Jesús. Como todos nosotros. Que a veces nos olvidamos que Dios en el bautismo nos hizo a nosotros sus hijos e hijas y hermanos de Jesús. Jesús nos hace sus hermanos en la resurrección. Ustedes saben, los papás, a ver, los papás levanten las manos. Papás y mamás. Entonces tengo que suponer que madrina, padrino, madrina, padrino, madrina, padrino. ¿Acerté? Yo estoy seguro que se hacía al revés, decía padrino, madrino, no sirve nada. Cosas que pasan, la vez pasada, porque me equivoqué. Bueno, entonces, los papás. ¿Saben que cuando viene el bautismo para estos niños que piden que Dios los cuide, los acompañe durante toda su vida, que los haga sus hijos, ustedes se deben comprometer a que estos niños crezcan sanos y fuertes en el amor de Dios, que cumplan con el mandamiento del amor y del Evangelio, para que un día puedan llegar a compartir la vida eterna con todos los hijos e hijas de Dios. ¿Están dispuestos a educar a estos niños de esa manera? Parece que son caras y pocas. ¿Qué quiere decir esto? En Argentina quiere decir que sí, pero en la China dicen que quiere decir que no. Como yo tengo ascendencia china, por favor, díganlo. ¿Saben que se tienen que comprometer a esto? Ya me vino a terminar. Los padrinos saben que se comprometen a ayudar a los papás en esta tarea. Muy bien. Entonces, vengan para acá, padres y padrinos y niños. Pónganse mirando para allá y van a hacer lo mismo que yo voy a hacer ahora. Primero las mamás y los papás, después los padrinos. Yo los voy a marcar a estos niños con la señal de Cristo Salvador, para que no se olviden de que son a partir de hoy hijos e hijas de Dios. Entonces lo mismo que yo hago, lo van a hacer ustedes. Sansón, por nivel oral. ¿Cómo te lo? Ahora, vuelvan a sus asientos y vamos a ponernos todos de pie para rezar por estos niños. Los demás vieron lo que acaban de hacer los papás, ¿no? Y los padrinos. Bueno, acá la intención vamos a responder: Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que por medio del bautismo el Señor incorpore a Ignacio Augusto, a Milan Alexander y a Cali y a Guadalupe, a su Santa Iglesia, que es nuestra familia, oremos. Padre bueno, Escucha nuestra oración. Para que, marcados como lo hemos hecho con el signo de la cruz, sean testigos del amor de Cristo, Hijo de Dios, durante toda su vida, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que, participando de la muerte de Cristo por medio del bautismo, participen también de su resurrección, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que con la ayuda de la palabra y el ejemplo de sus padres y padrinos puedan crecer como miembros vivientes de la Iglesia, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración.
Para que el Espíritu Santo renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Para que todos los discípulos de Cristo, es decir, todos los que hemos sido bautizados en un solo cuerpo, vivamos siempre unidos en la fe y en el amor, oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Santa María, Madre de Dios, Virgen de Guadalupe, patrona de nuestra América, ruega por nosotros. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, Ruega por nosotros. San Ignacio, San Agustín, ruega por nosotros. San Milan y San Alejandro, ruega por nosotros. Alguien habrá que será seguramente santo, así que, o santa, también Santa Cailia, Ruega por nosotros. Ahora vamos a continuar con un rito preparatorio del bautismo. Les voy a pedir que vayan abriéndole acá a los niños, y en la unción con el óleo de los catecúmenos, que es una protección que nos da el Señor. Es una antigua costumbre que tenían los soldados y los luchadores, todavía hoy los boxeadores, que se ponen vaselina, de ungirse con aceite para que los golpes no dolieran tanto, se resbalen. Era una forma de protección y de fortalecimiento. Así que vamos a pedir ahora. Señor Dios de misericordia, que enviaste a tu Hijo único para que rescatara a la humanidad de la esclavitud del mal y le diera la libertad de los hijos de Dios. Sabes que estos niños van a experimentar las tentaciones y las acechanzas del mal y el pecado. Por eso te pedimos que en virtud de la pasión y resurrección de tu Hijo, borres en ellos la mancha del pecado original y los protejas a lo largo de la vida, fortalecidos con la gracia de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la unción con el óleo sagrado los defienda y fortalezca por el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así vamos a comenzar propiamente la parte más importante del bautismo con la bendición del agua. A cada una de las tres primeras oraciones que lo diga vamos a decir bendito seas por siempre Señor, y a las segundas tres oraciones que voy a decir van a decir escúchanos Señor. Bendito seas Dios, Padre misericordioso, que creaste el agua para purificarnos y darnos la vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Hijo único Jesucristo, que hiciste brotar de tu costado sangre y agua para que por tu muerte y resurrección naciera la Iglesia. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Espíritu Santo, que ungiste a Cristo al ser bautizado en las aguas del Jordán para que todos fuéramos bautizados en ti. Bendito seas por siempre, Señor. Escúchanos, Señor, y santifica esta agua creada por ti para que los bautizados en ella sean purificados del pecado y renazcan a la vida de hijos adoptivos tuyos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, y santifica esta agua creada por ti, para que los bautizados con ella, en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, sean una fiel imagen de tu Hijo Jesucristo.
Escúchanos, Señor. Santifica, Padre, esta agua creada por ti, para que los que tú has elegido renazcan por medio del Espíritu Santo y se incorporen a tu pueblo santo. Escúchanos, Señor. Señor, por el misterio de esta agua que aquí bendigo en el nombre tuyo, que es el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, conduce al renacimiento espiritual a estos hijos tuyos, Ignacio Augusto, Milan Alexander y Calia Guadalupe, llamados al bautismo en la fe de tu Iglesia, a fin de que posean la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora sí le voy a pedir primero a los papás que vengan con los niños, los vamos a bautizar. Y antes del bautismo todavía hay una pequeña cosa más, que yo les decía al principio de la misa que no íbamos a hacer el pedido de perdón, lo vamos a hacer ahora con la renovación de nuestro compromiso bautismal y con este compromiso que hacemos en nombre de estos niños, renunciando al mal y al pecado y diciendo que creemos en el Dios de la vida. Renuncian al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al odio como contrario al amor. Renuncian a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía, el materialismo, la injusticia, el negociado y el soborno. Renuncian a los criterios y comportamientos que nos llevan a creernos mejores que los demás, a vernos siempre superiores, a creer que ya nos hemos convertido del todo, a buscar el dinero y el poder como el máximo valor. Creen en mi Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso, que creó el cielo y la tierra, que nos llamó a la vida y nos sostiene en ella. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, que pasó la vida haciendo el bien, llevando la misericordia y el perdón, anunciando el reino de la paz, de la justicia y del amor, que padeció, fue crucificado, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, donde nos prepara un hogar eterno. Creen en el Espíritu Santo, que nos llama a vivir en la Iglesia, en la comunión de los bautizados, el que perdona nuestros pecados, el que nos llevará a la resurrección y a la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, a la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Queridos padres y padrinos, yo les pregunté al principio y me dijeron que se comprometían a educar y a hacer que estos niños crezcan en la fe y en el amor de Dios. Pero después dice un montón de cosas más que a lo mejor nos hicieron dudar. ¿Quieren realmente que Ignacio Augusto, Calia Guadalupe y Milan Alexander reciban el bautismo en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Entonces vengan para acá que vamos a bautizar a estos niños. De Augusto. A ver, este era Ignacio Augusto. Ignacio Augusto, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Calia Guadalupe, yo te bautizo en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Milan Alexander, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos niños ya están bautizados, así que les podemos dar la bienvenida en la comunidad de los cristianos. ¿Cómo le van a dar la bienvenida? Y ahora viene un segundo aceite, antes de que llamen a los padrinos que también tienen su rol, ahora enseguida acá. Este aceite se llama el Santo Crisma. Es un aceite muy bueno, también tiene su año y medio, creo. Es un aceite que se usaba en Israel para consagrar a los sacerdotes, todavía hoy nos unguen cuando nos ordenan con este aceite en las manos, a los profetas, que los untaban, los ungían en la boca para que hablaran la verdad de Dios, y a los reyes se los ungía en la cabeza. Por eso, en la frente, hasta no hace muchos años, ya ahora parece ser que no se usa más, porque cuando pregunto qué es la crisma, nadie sabe. ¿Qué es la crisma? ¿Ves? ¿Qué es la crisma? Tampoco sabe. A ver, alguien que sea viejito como yo, que seguro que su abuela le decía, como me decía a mí, no corras que te vas a romper la crisma. ¿Qué era la crisma? ¿Nadie sabe? No era la cabeza, era una parte de la cabeza. La frente. Y mi abuela me decía, no corras que te vas a romper la crisma. ¿Ves la cicatriz acá? A los 3 años, corriendo en la casa de mi abuela, me rompí la crisma y rompí el escalón de la escalera con la crisma. ¿Por qué le llamábamos crisma a la frente? Porque nos ungían con este aceite que se llama el crisma. De la palabra crisma, que es aceite, ungir, viene la palabra Cristo, que es el ungido del Señor, el que ha recibido la consagración. Y este aceite lo recibimos como un signo de que compartimos la vocación de Jesús, de ser sacerdotes, porque todos los cristianos somos de alguna manera sacerdotes, no solamente los curas, porque rezamos, porque ofrecemos nuestro culto domingo a domingo, aunque no vengan todos, no de paso así, de paso callazo, pero hay una comunidad que se funda en la iglesia los domingos para ofrecer al Señor el culto, la oración, a traerlos a misa cuando creen que los niños, se los van a traer seguramente un día para la comunión y para la confirmación. Pues somos todos sacerdotes, un pueblo sacerdotal, dice la Biblia. Profetas, porque todos vamos a escuchamos la palabra de Dios y anunciamos la promesa de nuestro Dios. Y reyes, porque todos vamos a ser herederos con Jesús del reino eterno de Dios. Dios, Padre misericordioso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, los liberó del pecado y los hizo renacer por medio del agua y del Espíritu Santo. Él los unge ahora con el crisma de la salvación, para que, incorporados a su pueblo y permaneciendo unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey, vivan eternamente. Amén. Ahora
está vestido de blanco, así que no hace falta. Ella es rosa o blanco. Rosa, entonces vamos a usar eso. Eso es celeste, así que vamos a usar eso. En la antigüedad, en los primeros tiempos del cristianismo, no se bautizaban los niños, se bautizaban los adultos. ¿Vale? Y se imaginan que una pila bautismal, pero digo, la pila bautismal a un adulto no lo podían meter tan fácil, entonces había como unas piscinas. Disculpen la imagen que voy a usar, pero parecía a esos bañaderos de ovejas, ¿vieron lo que pasan para curar a las ovejas? No, eso acá se usa. Cuando yo era chico en el verano teníamos que ir a curar las ovejas, pasábamos por una piscina, ¿no? Era como un pasillito así lleno de agua preparada, y pasaban y salían por el otro lado, ¿no? Entonces venía alguien que iba a ser celestial, iba a ser bautizado, se paraba en una punta de la piscina, se desvestía, entraba, el sacerdote o el diácono lo sumergía 3 veces, como dice yo recién, y cuando salían de la piscina, los vestían ya no con sus ropas, sino con una vestidura blanca, recordándonos el anuncio de su resurrección que hizo Jesús con los discípulos cuando se transfiguró. Oye, ¿se acuerdan de la montaña que apareció Jesús radiante, vestido de blanco? Es un signo entonces de la resurrección de Jesús. Queridos niños, Ignacio Augusto, Caile a Guadalupe y Mila Alexandra. Que esta vestidura blanca que he puesto sobre ustedes la conserven como signo de que han resucitado con Jesús a la vida y al amor, y que la mantengan limpia hasta el último día de sus vidas, cuando se encuentren con todos los santos en el reino de Dios. Amén. Y ahora sí tengan los padrinos con trajeron las velas, traigan las velas. Allí tenemos el cirio, que es el signo de Jesús resucitado. Prendan las velas en el cirio y párense al lado de cada uno de sus ahijados o ahijadas. Queridos niños y niñas, reciban estas luces que son signos de la luz que viene Jesús a traernos a nosotros, que puedan mantenerla encendida para iluminar el mundo, especialmente a los viejos como nosotros, que a veces se nos pierde la esperanza. Que mantengan esta luz encendida hasta el último día de sus vidas, para que quienes buscan el camino de Jesús lo encuentren a través de ustedes. El Señor mantenga encendidas estas velas en sus vidas para que también ustedes puedan salir al encuentro como las vírgenes prudentes en la palabra de Jesús y puedan recibir a Jesús así como la reciben hoy en sus vidas, también puedan recibir a Jesús en la casa del Señor eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora sí pueden volver a los asientos porque ya hemos terminado el bautismo y podemos seguir con la Santa Misa. Pueden apagar las velas. Y una recomendación, recuerden de siempre, anoten bien que los niños sepan quién los bautizados. Pues yo sé que la gran mayoría de los que están acá no se acuerdan quién los bautizados. Bien, le voy a preguntar a 3 nomás, puede ser que uno de los 3 se acuerde,
pero estoy seguro que los otros no fallan. Usted ya sé que sabe, porque ya se lo pregunté la otra vez. ¿Qué día la bautizaron a usted, señora? ¿Qué día la bautizaron? No se acuerda. ¿Se acuerda usted qué día lo bautizaron? ¿Usted se acuerda qué día lo bautizaron? ¿Bien? ¿Acerté? ¿Cuántos dije que se iban a acordar? No, dije uno sí y dos no. ¿Qué día lo bautizaron? No, ahí me dijeron que sí, pero parece que no es cierto. ¿Sí? ¿Qué día? 29 de febrero. Como para olvidarse con ese día, ¿no es cierto? Qué suerte que tiene. Celebra un cumpleaños de Dios cada 4. O sea que si tuviera 100 años, en realidad tendría 25. Bueno, yo me acuerdo, pero por traje. Lo voy a bautizar en el mismo día de casa. Si no, no me preparo bien. Bueno, vamos a seguir con la misa entonces. No, ya la hice la oración. Junto con el pan y el vino, a la espera del Señor que viene, presentamos ante el altar nuestras vidas, éxitos y fracasos, penas y alegrías. Acompañamos las ofrendas por el canto. Cantamos pan y vino.
Es verdad, tú eres santo, Padre, y eres la fuente donde brota toda santidad. Por eso te pedimos que fecundes estos dones con el rocío de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al acabar la cena, como el cáliz, volvió a darte gracias y a bendecirte, y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes